El señor Johnny, el doctor, tiene más de 30 años de experiencia en gestión de comercio exterior y aduanas en el área operativa, logísticas, en puertos, aduanas con certificación de la OMI, en empresas nacionales y multinacionales dedicada al control, clasificación y valoración en procesos de aduanas. 6 registros titulados de la Universidad Nacional desde la tecnología hasta el tercer y cuarto nivel en Cenecit y 2 títulos extranjeros de cuarto nivel sin registro. Tiene mucha experiencia y ha estudiado ingeniero en comercio exterior y negocios internacionales, un PhD de Business Administration, un licenciado en ciencias políticas, posgrado en evaluación y de diseños circulares, posgrado en modelos educativos y un tecnólogo en comercio exterior. Una gran experiencia, tiene más de 30 años de experiencia. Yo creo que, a ver, está bien, si me escuchan todos, yo creo que vamos a dar paso al tema que nos tiene reunidos acá, ¿no? Así es. He sido invitado por Asesores Comex de Colombia para esta tarde poder hablarles sobre lo que es valoración aduanera GATT-MC y los operadores económicos autorizados. Es decir, ¿cuáles son los controles que GATT, a pesar de que ya no existe como organismo, pero las normas de valoración aduanera aún se mantienen, y la OMC determinan como para hacer percepciones del valor en función de su marco regulatorio. La norma genérica de la OMC es el Acuerdo General sobre Valoración Aduanera, que todos los países lo tienen suscrito, por un lado. Y por otro lado, cada legislación nacional, en función de ese acuerdo, tiene que sujetarse a las disposiciones que plantea ese marco legal normativo en cada país. Siguiente diapositiva, Jason. Entonces, ¿cuál es la recomendación en términos generales? Inclusive dentro de los aspectos legales de cada país, lo incluyen, ¿no? La base imponible de los derechos arancelarios, ¿sí?, será el valor en aduanas de las mercancías importadas. ¿Está bien? Ok. Ese valor en aduana de las mercancías importadas se denomina el acuerdo valor de transacción. ¿Sí? Y ese valor de transacción es justamente el proceso de valorar la naturaleza de la compra-venta en origen. Por eso es que la única evidencia de ese valor de transacción es la factura comercial. Muchas legislaciones le incluyen el tema de costo, el tema de transporte, a veces helicóptero, pero no por tema eminentemente mandatorio, no, es simple y llanamente por un tema de base imponible. ¿De acuerdo? Y ese tema de base imponible ya está en función de cada legislación. Por ejemplo, el caso de Ecuador tiene el valor de transacción, costo del seguro de la póliza de transporte y el valor del transporte. Por eso es que se presenta la factura, el BL y el costo de la póliza de transporte. ¿Okay? Hay una recomendación amplia de la OMC que cuando la base imponible de los derechos arancelarios no puede determinarse, ¿sí?, conforme al valor de transacción, vienen otros valores secundarios, ¿no? Y esos valores secundarios es justamente lo que, a breve rasgo, en el tiempo que nos queda, abrigo la esperanza de poderlos topar. Pero en todo caso, el valor en aduana o de una mercancía es el valor de la transacción. Eso es como norma genérica. Es el método número 1, es el método principal de valoración aduanera, y en función de eso, pues, casi la mayor parte de países arreglan sus acuerdos, pero arreglan su legislación en función de este acuerdo. Siguiente diapositiva, por favor, Jason. Aquí tengo unos principios
de la valoración aduanera planteadas por la OMC. ¿Cuáles son los principios? Esto es muy importante determinarlo, porque en materia aduanera, más allá de la potestad de la autoridad aduanera como tal, como principio de valoración aduanera GATT-OMC, es que debe haber un sistema justo, uniforme y neutral que excluyera el uso de valores aduaneros ficticios o arbitrarios. Es decir, estamos hablando de tipo real, valores reales, evidentes. ¿Sí? Dos, a ver, pongan la diapositiva, la celestita, la que está bañada ahorita en el fondo. Ya, ok. Entonces, yo creo que estamos claros con ese tema. Habíamos hablado de los principios de valoración aduanera GATT-OMC. Y para resumir, tenemos el primero, un sistema justo, uniforme y neutral que excluyera el uso de valores ficticios o arbitrarios. Es decir, que no existan o que se impongan simplemente por el imperio de la famosa autoridad aduanera, ¿no? La recomendación número 2 es que la base, en la mayor medida posible, es que el valor de transacción de los bienes es de aplicación general. ¿Sí? Los valores aduaneros deberían basarse en criterios equitativos, simples y congruentes con la realidad comercial. No hay distinción entre la aplicación general de estos sistemas de valoración aduanera. Tampoco los procedimientos de valoración aduanera pueden usarse para combatir dumping, porque para combatir dumping hay otras medidas que los estados tienen, el tema del dumping, ¿no? Así que esto es muy importante de establecerlo porque esto es el enfoque general, lo que dice la OMC, ¿de acuerdo? Y en base a ese sistema es lo que las propias legislaciones de cada país, con ocasión de los controles aduaneros modernos, ¿sí?, determinan y establecen sus aspectos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, por favor, a una diapositiva color de fondo negro. ¿Qué dice? ¿Qué valoramos en materia de comercio internacional con ocasión de los controles? Existen los derechos específicos y los derechos ad valorem. ¿Está bien? Un derecho específico se calcula por la cantidad, precio y volumen, ¿sí? Mientras que el derecho ad valorem es calculado sobre la base del valor comercial de las mercancías. ¿Ok? Como yo estoy diciendo valor comercial, significa entonces que debo tener la factura comercial que dé cuenta, ¿sí?, que dé cuenta de mi valor de transacción en origen. ¿Está bien? Ok. En los derechos específicos las aduanas cuentan, pesan y miden. En los derechos ad valorem, las aduanas determinan el valor de la transacción. Porque ellos, en función de su base de datos, establecen básicamente si está bien o declarado o está bien establecido el valor de la transacción. ¿Por qué? Es una medida en Latinoamérica muy común que cuando los derechos arancelarios dependen del valor de transacción, por regla general se suele bajar un poco este precio de transacción. Y ahí viene la informalidad, ¿no? Por eso lo hace. Aquí, en derecho específico, el cálculo es rígido y fijo. En los derechos ad valorem no existe cálculo. ¿Sí? No existe cálculo, porque solamente si hablamos del valor de la transacción. Entonces, podría ser que puede variar en función del precio. ¿De acuerdo? Podría decir. Ok. Vamos a la diapositiva donde dice qué es el valor en aduana. La número 7, por favor. ¿Me la presentan quiero verla. La 7. La número 7. Exactamente, esa. Ahí está. Eso. Sí, señor. Ok. Esa. La pregunta del millón. ¿Qué es el valor en aduana? Generalmente hablando.
Esto no tiene nada que ver con la legislación de cada país, me explico. O sea, cada país, al menos de los que yo doy clase, México, Panamá, República Dominicana, Colombia, eh, ellos tienen una propia legislación interna, pero en función de la suscripción del acuerdo de valoración aduanera, que es una norma supranacional. Y en base a esa norma supranacional, establecen sus marcos regulatorios en materia de valoración. Y significa que el valor en aduanas es la base imponible de los derechos arancelarios ad valorem. ¿De acuerdo? Ad valorem. Casi la mayor parte de las legislaciones aduaneras, por lo menos en Latinoamérica, el valor en aduanas o la tarifa arancelaria de un producto está en función del valor de transacción. Por eso es importante este tema. ¿De acuerdo? Pero ese valor en aduana de las mercancías, ¿sí?, tiene que establecerse dos aspectos muy importantes. Primero, cuando decimos que una mercancía, al menos yo soy de los que considera que la mercancía en aduana o presentada para el despacho tiene dos valores. Uno, valor comercial. El valor comercial, la evidencia del valor comercial es la factura. Ese es el valor comercial, la factura. Y el segundo valor es valor en aduana. ¿Cuál es el valor en aduana de una mercancía? El valor en aduana de una mercancía es la base imponible. Y eso lo hace cada país de manera específica. Yo estoy tratando de manera general. Entonces, para resumir, toda mercancía presentada para el despacho aduanero tiene dos valores. Valor en aduana, perdón, valor comercial, factura. Y valor en aduana, base imponible. Siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Esa. Tomando en cuenta esos valores que tienen las mercancías, ¿sí?, yo me he permitido aquí establecer tres aspectos muy importantes de variables, que son las exógenas, las endógenas y las intrínsecas. Como ustedes ven en la diapositiva, ¿sí?, las únicas variables que pueden alterar el valor de transacción serían las exógenas. Porque eso tiene que ver con el estado del mercado, la relación entre el comprador y el vendedor, las regulaciones gubernamentales, el comportamiento del consumidor y el marketing. Por lo tanto, hay un impacto de todo aquello que estoy diciendo en esa mercancía y que tiende a elevar. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Hoy con todo lo que se sabe, el tema de la pandemia, el tema de la crisis mundial, el tema del coronavirus y todo el asunto, es muy probable que el mundo después de esto sí, cambie comercialmente su visión. Y de hecho, el comercio es cultural, obviamente, y en función de eso también es probable que cambien ciertos aspectos. El camino o lo que están haciendo las redes sociales en función de lo que está marcando con el comercio, es casi lo que está pasando ahorita con las redes en el tema de la emergencia, de la crisis por el COVID-19. Es puro nerviosismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que esa variable, ¿sí?, o mejor dicho, esa tendencia, es lo que establece como variable exógena, porque de una u otra manera el marketing es de tendencias. ¿Sí? Entonces, yo considero que esta parte, bien vale analizarla desde el punto de vista de su variable exógena. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, esa. Esta ya vimos, era una especie de un clúster para ver un poco, memorizar lo que es derecho específico y el derecho a valor, ¿no? Se ve cómo está planteado ahí, tal cual como está planteado ahí, que esto es de más, consta en uno de los acápites del acuerdo de valoración aduanera, que casi la mayor parte de los países la suscriben. Ok. Vamos a la diapositiva número 11, por favor. Pasemos a la 11, de una vez. Exacto, esa. Ok. Acá tenemos los valores
los métodos de valoración aduanera en función de una mercancía. La aplicación de los métodos de valoración aduanera están en el mismo orden como se presentan para el análisis. Y son valor de transacción, valor de mercancías idénticas, valor de mercancías similares, método deductivo, método reconstruido y método del último recurso. Quiero aquí aclarar algo muy importante. Muchos países incluyen el método de valor de mercancías idénticas y similares. Otros países, en el caso de Perú, Bolivia, lo ponen. Valor de transacción, valor de mercancías idénticas y valor de mercancías similares. En el caso de Ecuador, es valor de transacción, valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares. La experiencia, desde el punto de vista del comercio latinoamericano, es que el análisis, inclusive en control concurrente y después en control posteriores también se ha establecido, aduanero. El análisis del control aduanero es hasta lograr el tercer método, que es el método de valor de transacción de mercancías similares. Ahí llega la mayor parte de países latinoamericanos, o sea, no hay espacio para más porque el método deductivo tiene una situación que permite establecer cierta información de las empresas, igual que el valor reconstruido, que son costos operativos de cada empresa, y las empresas por lo general no están muy aperturadas a dar sus costos de producción. Y el último recurso no es un método, no es un recurso tipo escalera, ¿no? Sube y baja, valor de transacción, idénticos, similares, deductivo, reconstruido, sube y baja. En cualquiera de esos sube y baja, ¿sí? Que se van analizando documentos, se va analizando y se va comparando, es posible que salga el valor de transacción ahí. ¿De acuerdo? Quiero aclarar algo muy importante, ¿no? Los métodos de valoración aduanera no son para sustituir el valor de transacción. No. Todos los métodos de valoración aduanera son para comparar. Se va a estudiar, por ejemplo, el valor de transacción de mercancías similares, el valor de transacción de mercancías idénticas. Sí, pero lo que se analiza es la naturaleza de la transacción. ¿Sí? De pronto hasta el volumen, porque no es lo mismo que yo compre mil unidades de un televisor a que alguien compre 5 unidades del mismo televisor. Hay un impacto ahí en el tema de costo. Por lo tanto, ya ahí son dos realidades comerciales diferentes. La de mi compañero que compró 1000 unidades de televisor y yo que compré 5. Le compramos de pronto al mismo productor. Estuvimos en el mismo comerciante en origen. Pero el impacto de precios es diferente. Los niveles comerciales juegan un papel muy importante a la hora de hacer ajustes acá. Al menos en lo que se ha planteado en ciertos países como México, como República Dominicana, Panamá, Colombia inclusive, tienen casi la misma configuración. Ok. Diapositiva 12, por favor. La siguiente. Muchas gracias. Una vez que hemos analizado todo este esquema, sí vale acá ponernos a analizar, ¿sí?, las nociones del valor en dos aspectos y luego pasamos de pronto a preguntas y respuestas si algo no ha estado claro hasta esta primera parte. Y muy importante lo que voy a decir. La noción del valor en función de la noción teórica, la definición del valor de Bruselas, así se llama. Estima un contrato de venta teórico dada una determinada condición en libre competencia. ¿Está bien? La mayor parte de los países utilizan esta condición, que se llama precio usual de competencia, el PUC. Entonces dice, ojo con lo que dice el tercer párrafo. Dos importaciones de la misma mercancía, llegadas desde el mismo lugar al mismo punto de introducción en destino, en el mismo momento, en la misma cantidad y nivel comercial, deben tener el mismo valor en aduana. Tomen en cuenta esta parte. Es muy probable que dentro de las nociones de valor y demás aspectos generales en cuanto hayan tenido ustedes de pronto otros tipos de eventos similares a esta parte no lo han tomado en cuenta. Pero yo lo destaco porque a mí me permite básicamente poder ilustrar
y mantener el criterio que yo mantengo, inclusive cuando me toca defender a mis clientes, ¿no? Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a la siguiente. Eso. La noción positiva. GATT es las siglas de la traducción que era el Acuerdo General de Tarifas, Comercio y Aranceles. En inglés, General Agreement Trade Tax. ¿Sí? Así era el acuerdo. El organismo, pero mejor dicho. Desapareció el organismo como ente regulador del comercio internacional, pero las normas de valoración se mantienen. La OMC lo que hizo es adoptarlas. Muy bien, ¿qué dice GATT? Dice que es el precio realmente pagado por pagar por el comprador directa o indirectamente al vendedor o en beneficio de este, cuando haga el tema de la triangulación. Acepta deducciones del vendedor y comprador en orden a la formación de sus precios, considerándolo la base del valor en aduana. Es el concepto de valor de transacción, lo que yo había planteado. Y ojo con la última parte. Cada importación debe valorarse de conformidad a su propio precio, aunque ésta difiera de la otra importación. ¿Ok? Es decir, lo que se pretende establecer aquí y radicaliza es el valor de transacción conforme a la realidad comercial. ¿Ok? Bueno, no los escucho a ustedes. Me gustaría de pronto si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Ok? Si no, para continuar. Pero yo no los escucho a ustedes. Algo pasa. O continúo. ¿Aló? Me dicen, yo estoy listo. ¿Está escuchando? Jason, ¿andas por ahí, Jason? Sí. Sí, señor. ¿Hay algunas preguntas? Buenas tardes, No te sí, escucho, sí, lo Jason. escuchamos. A ver, de los chicos que están ahí, ¿quiénes están? Yo estoy escuchando, pero no estoy viendo las diapositivas ya. ¿Alguien de Ecuador? No veo a nadie de Ecuador todavía. Ah, no, Leo está aquí. Leo Maldonado, aquí está Leo. Sí, sí, aquí estás. Las diapositivas se pueden activar cuando le dan Jason Ruiz, fijar. Ahí está la diapositiva. Leonor, ¿cómo te va? ¿Estás? Hay una pregunta muy importante. Todos creen que el Inconter tiene que ver algo con la valoración. Bueno, yo creo que sí, ya que el término, dependiendo del lugar donde esté la mercancía o la negociación que se haga del vendedor con el comprador, depende de esto, ya que hay unos costos, hay unos gastos que generan el valor de la mercancía, o bueno, del transporte de la mercancía hasta destino. Entonces, para mí el Incoterm es muy importante para determinar el valor como tal, total de la mercancía o de su transporte, del transporte de la mercancía ¿están escuchando? hasta su destino. Hay una pregunta ahí que me dice a Alejandra Miranda. El tema de valor en aduanas, ¿existen diferencias a la hora de calcular? Depende del país, por ejemplo, Ecuador, entre Ecuador y Colombia. A ver, entre Ecuador y Colombia, por ser países de la Comunidad Andina de Naciones, están exentos del pago de tributos al comercio exterior de esos países. Por lo tanto, no hay costo de aranceles. Ninguno de esos países propios, ¿sí? Que pertenecen a la CAN, tienen aranceles al introducir sus productos en cada país. Están liberados. El cálculo es cuando se tiene que pagar tributos al comercio exterior. Es decir, terceros países que van a importar o que quieren introducir sus productos al país, el importador de destino, en el caso de Ecuador, es el que termina pagando los aranceles de introducción de esa mercancía. Porque es un tercer país, no un país que está dentro de un acuerdo regional. ¿Me explico? Es decir, si la Comunidad de Naciones
al interior de esa franja de comercio y de punto de vista geopolítico, dice, a ver, todas las transacciones que provengan de países de la Comunidad de Naciones están exonerados de impuestos o de tributos al comercio exterior. Toda valoración aduanera se hace en función de los tributos al comercio exterior. Si un producto está liberado o está sujeto a una exoneración de pago de impuestos al comercio exterior, a ese producto se le tiene que exigir otros requisitos, como son, por ejemplo, el famoso normas de origen de cada país, ¿sí? O el certificado de origen de cada país. ¿Sí me explico? Entonces, así hay que entenderlo, ¿sí? Los países entre Ecuador y Colombia están exonerados de tributos al comercio exterior, no pagan impuestos al comercio exterior. Por lo tanto, al no pagar impuestos no hay valoración aduanera. Recuerden que la valoración aduanera solamente se hace a percepción de tributos al comercio exterior. Por eso es que yo siempre digo, valor en aduana y valor comercial. En el caso de valor comercial, la factura. En el caso de valor en aduana, es la propia base imponible de cada país que va a permitir cómo y en qué porcentaje grava de impuestos a tal o cual producto. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tenemos? A ver.